Hoy nos corresponde fortalecerla con nuestros votos, con el voto de todos los independentistas, porque con cada voto alzamos la voz, con cada voto clamamos por las soluciones radicales que nuestra patria necesita. Y solo bajo la independencia podemos unirnos plenamente y en igualdad de condiciones al resto del mundo. Juntos podemos hacerlo. Seamos parte del mundo. Vota por la independencia. Edwin Irizarry Mora, gobernador, la opción radical. Regresamos a Decisión 2008, edición especial, los candidatos de aquí al primer debate de los candidatos a la gobernación. El próximo 1 de octubre cada candidato tendrá la oportunidad de exponer sus propuestas y responder las preguntas de un panel de ciudadanos. Nuestro primer invitado, el doctor Edwin Irizarry Mora, candidato del Partido Independentista Puertorriqueño. Aida Santos, vendedora, preguntaba por la lentitud del gobierno en pagarle a los comerciantes que tienen negocios con el gobierno. Y con toda razón lo pregunta. De hecho, una de las situaciones terribles que se da en el Departamento de Educación y en otras agencias del gobierno de Puerto Rico es que precisamente no les pagan a tiempo a los proveedores de bienes y servicios que son contratistas del gobierno, que el gobierno les exige toda una serie de documentaciones al momento de realizar esos contratos y exigencias, que son exigencias onerosas desde el punto de vista de costos para la persona que le provee bienes y servicios al gobierno, pero a la hora de pagar, desgraciadamente, tanto educación como otras agencias del gobierno no le pagan a tiempo al ciudadano. Dicho sea de paso, el comerciante, el proveedor de servicios profesionales, etcétera, tiene que asumir en muchas ocasiones las responsabilidades del pago por los servicios que ellos compran a su vez. Y el gobierno, a la hora de pagar, tampoco les paga intereses acumulados por esas deudas que tienen ustedes, que tiene el gobierno contra ustedes. Así que es una situación que evidentemente la tenemos que evitar a toda costa y que agilizando los pagos. Oh, por supuesto, no solamente en educación, sino en todas las agencias de gobierno que tienen esa mala costumbre contra el pequeño y mediano comerciante que a su vez carga con una responsabilidad contributiva enorme en este país. Axel Sánchez es maestro de Rexville en Bayamón, es del Sindicato Puertorriqueño de Maestros. Tiene la próxima pregunta para el doctor Irizarry Mora. Buenas noches. Buenas noches. Como todos sabemos, el Departamento de Educación recibe millones de fondos federales. Entonces le pregunto, ¿de qué forma o qué mecanismo usted propone para subsanar esta pérdida de fondos a corto y a largo plazo? Bueno, la premisa es que subsanarla si hubiese un cambio en el estatus político y Puerto Rico dejara de recibir los fondos de Título 1 y otras asignaciones que hay al Departamento de Educación, que anualmente son alrededor de 800 millones de dólares, más o menos, como los recibe también Autoridad de Carreteras y el Departamento de Salud. Nosotros tenemos una propuesta de reforma contributiva que propone, en primer lugar, cobrarle a aquellos sectores que no pagan impuestos en Puerto Rico o que pagan muy poco, que son las corporaciones extranjeras que operan en Puerto Rico con decretos de exención contributiva. Con la nueva ley de incentivos industriales, esas corporaciones van a seguir pagando un 2 o un 3% en Puerto Rico, con que paguen 5% adicional nada más, 5% adicional. El año pasado hubiesen contribuido con 1.700 millones de dólares al fisco. Con esos fondos bien utilizados, con la reducción en gastos de publicidad, y con la reducción en la politiquería, desgraciadamente, que implica en las agencias de gobierno, corporaciones públicas, gobiernos municipales, que se desperdician fondos en gran cantidad para contratos de personas que no tienen una función definida, podemos tener los ahorros suficientes para sustituir todos los fondos que reciben las agencias del gobierno de Puerto Rico. ¿Y eso no ahuyenta la inversión? Al contrario, porque los países hacia donde esas inversiones se van, por ejemplo, el país que más compite con Puerto Rico en tasas contributivas más bajas es Irlanda, que ofrece un 12.5%. Nosotros ofrecemos un 4.5% en promedio, con la ley ahora bajó como un 3 o un 2% porque hay muchos créditos y deducciones que se aprobaron. Si nosotros le tenemos una tasa contributiva fija de un 9 o un 10%, es más baja que en Irlanda y lo que paguen adicional en Puerto Rico esas corporaciones lo pueden deducir al llenar la planilla de los Estados Unidos como un crédito por el impuesto pagado en el exterior. En otras palabras, pueden aprovechar las disposiciones del Código de Renta Interna Federal para que lo que pagan en la jurisdicción extranjera lo deduzcan como un crédito. Lo conversé en estos días, dicho sea de paso, con la industria farmacéutica, con la Junta de Directores, y coinciden con esta proyección nuestra. Bien. Coinciden con esta, porque ellos saben que es lo que hacen sus subsidiarias en todas partes del mundo. Y Puerto Rico, desgraciadamente, no ha tenido la voluntad para ejercer, no tenemos el poder de la soberanía para hacer esto, pero podríamos empezar desde ahora con una administración pública que tenga la voluntad de hacerlo, a cobrar esos impuestos. La próxima pregunta, el doctor José Betancourt, deportista, medallista en la disciplina de lucha, presidente de la Asociación de Atletas de Alto Rendimiento. Póngase de pie, por favor. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Inmensa mayoría de los países en el mundo trabaja el deporte en 3 fases.
la fase de inicio, la fase de desarrollo y alto rendimiento. Si usted fuera elegido candidato a la gobernación o gobernador, desde 1988 en Puerto Rico diferentes administraciones han trabajado con el deporte de base con diferentes nombres. Masificación, hoy en día le llaman centro de formación deportiva. ¿Usted mantendría estos centros y si los mantendría, qué haría para mejorarlos? Bueno, hay que mantenerlos en primer lugar, pero en segundo lugar, lo que yo haría adicional a lo que ya se ha propuesto es primero emular lo que están haciendo países que compiten con Puerto Rico en las competencias deportivas, que tienen muchas veces menos recursos fiscales que nosotros para asignar a sus delegaciones en las distintas disciplinas, incluyendo los deportes de alto rendimiento. Pero además de eso, cada legislación que se proponga debería contar con el asesoramiento de un equipo técnico antes de que la legislatura pase la legislación y la convierta en proyecto de ley y sea firmada por el gobernador de turno. Eso es lo que no ocurre en Puerto Rico. O sea que yo estoy seguro que mucha de la legislación que se ha aprobado relacionada con la juventud y los deportes en este país se pasó sin siquiera haberlos consultado a ustedes, que son los expertos. El primer paso tiene que ser consultarles a ustedes primero. Es más, ese equipo de asesoramiento tiene que iniciar el proceso de redacción de legislación antes de que esos proyectos se conviertan en ley. Y las modificaciones que haya en el Departamento de Recreación y Deportes, en el Departamento de Educación, a través de los programas de educación física, etcétera, tienen que ser con el consejo y consentimiento de ustedes, los expertos en el área deportiva. ¿Y mantendría los programas que menciona Betancourt? Sí, por supuesto, y mejorar los que existen, pero además recanalizar los recursos que sean necesarios a la luz de las recomendaciones que ellos den en términos de dietas, de ejercicios, de todos los programas para que por fin podamos hacer un buen papel en los deportes de alto rendimiento y en el resto de las competencias deportivas a nivel internacional. En breve, nuestro panel de ciudadanos continúa haciendo preguntas al doctor Edwin Irizarry Mora, candidato a la gobernación del Partido Independentista.